Probamos y saludamos al profe Víctor Bernay. Profe, bienvenido a Línea de 5. El gusto de poder saludarte y de poder tenerte aquí en la pantalla de Tigo. Por Julio Samaniego te saluda, un abrazo. Hola Julio, muy buenas tardes para todos ahí en el piso. Bueno, ¿Cómo un anda, gran profe? ¿Todo abrazo. Profe, bien? ahí justamente sale entrecortado. Estamos aquí con Toby Rubín, estamos con Ignacio Catalino Cabo de Vila, estamos con Nelson René, con Carlitos Miranda, profe. Y decía yo hace un rato que tenía muchas ganas de hacerte un montón de preguntas aquí con todos los compañeros. Tenemos ganas de charlar, de hablar de fútbol, que es lo que tanto nos gusta. Y consultarte cómo cerraron esta etapa de preparación de inicio para empezar la charla, profe. Bueno, la verdad que pudimos trabajar en buena forma. Contamos con un predio muy hermoso ahí en el Comité Olímpico. Pudimos hacer la semana de los doble turnos también, que fue la de la mayor carga que queríamos hacer. Y ya estamos en la cuenta regresiva, en la puesta a punto y esta semana que es ya de inicio del torneo, así que consideramos que estamos en buena forma. Ahora hay que competir y demostrar dentro del campo de juego lo que somos capaces de realizar. Profe, recién estábamos hablando, el placer de saludarlo, Cabo de Vila le saluda. Estábamos hablando y Julio compartía el pensamiento unánime del hincha de Guaraní, ¿verdad? Que con poco hizo mucho. Me gustaría consultarle si es que usted sentía eso de puertas para adentro. Nosotros sentíamos de que si creíamos en nuestra capacidad y en la capacidad individual y colectiva que podíamos lograr, íbamos a poderle competir de igual a igual a todos los rivales. Y creo que en el fecha a fecha fuimos autodemostrándonos que todo era posible partiendo del creer y partiendo del dejar la vida en cada situación de juego con entrega y con inteligencia, porque siempre hablamos de que el futbolista hoy en día no solamente tiene que cansarse de las piernas, sino también tiene que cansarse de su cerebro, de pensar. Y fuimos combatiendo en toda la fecha y eso nos pudo posicionar con la posibilidad de lograr el campeonato que tanto ansiábamos. Lamentablemente nos faltó muy poco, pero creo mucho en lo que entregaron los futbolistas, en lo que hicieron, en cómo se manifestaron, en cómo se entregaron en cada sesión de entrenamiento y obviamente en cada partido. Y la verdad que eso me reconforta y me dejó tranquilo. La tristeza fue por no poder haber logrado el torneo, pero la tranquilidad de la mente, del espíritu y de todo, que lo hemos entregado todo hasta la última gota de sudor para poder lograrlo. Y bueno, así fue. Y así cerramos un año en donde creo que el semestre fue para nosotros muy, muy lindo, muy hermoso. Faltó la última frutillita para hacer un postre ideal. Profe, ¿cómo estás? Te saluda Tobias Rubín. Te quería consultar, profe, este mercado, por decir, austero que está teniendo el Indio, ¿pasa más que nada porque vos estás conforme con el plantel que tenés o estás esperando reforzar alguna línea todavía? Nosotros estamos dentro de una política deportiva institucional que la debemos entender y comprender. Soy un convencido de que es el camino este que está tomando Guaraní. También debemos entender que la institución ha hecho una apuesta muy grande en realizar un nuevo estadio, porque del estadio que había no quedó nada y eso demanda económicamente un gasto bastante importante, que es una inversión, mejor dicho. Y sé que había posibilidades de incorporar jugadores en donde debíamos buscar la prioridad en el futbolista nuestro, de la institución, de la casa, y después ser puntual en lo que se podía traer. Y obviamente la cuestión económica nos fue dejando de lado ciertas posibilidades que teníamos en carpeta, pero todo es muy entendible. Yo considero de que el camino de los clubes en Sudamérica es formar futbolistas, intentar darle la oportunidad en el primer equipo, y a partir de ahí poder crecer como institución y poder crecer dentro del proyecto, por lo cual es un proceso que tal vez es un poco más largo, pero es el necesario para las instituciones.
Nosotros tuvimos en el casi 11 titular que generalmente utilizamos, había siempre 6 futbolistas que era su primera vez de titular continuo. Y los 6 futbolistas eran futbolistas que era patrimonio de la institución. Entonces, eso creo que es el camino, eso es lo que debemos pregonar. Y sabíamos de que no íbamos a poder contratar mucho, pero tenemos un plantel que va a seguir defendiendo la camiseta con mucha entrega, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y va a intentar nuevamente tener un semestre similar al anterior. Entiendo, profe, lo que estás explicando sobre las necesidades económicas y prioridades del club, pero ¿se puede decir entonces que el mercado aurinegro ya está cerrado o se espera algo más? El mercado estaría arribando mañana un futbolista en zona de volantes y estamos previendo la posibilidad de que se nos vaya un volante del equipo. Así que podría haber la posibilidad de que arriben 2 volantes para sumarse, ya que contamos con 4 o 5 solamente y generalmente utilizamos 3. Entonces estamos a la espera de esas últimas incorporaciones y ya estaríamos cerrando todo lo que buscamos y estaríamos en óptimas condiciones de competirle de igual a igual a todos. Profe, con respecto a lo que estás mencionando, porque si bien el año pasado Guaraní tuvo muchos puntos altos, como por ejemplo el Sigue Benítez, que ya no va a estar para esta temporada, entiendo que el jugador que estás marcando es Agustín Mansur. ¿Cómo se hace para justamente suplir a jugadores que han sido dentro de lo que vos pretendés totalmente ideales para esa función y para tu propuesta ofensiva especialmente? Sí, la verdad que Alcides ha hecho un gran torneo, lo ha demostrado con creces, se ha instalado en muy buena forma en el puesto y lo ha desarrollado en forma excelente a mi criterio. Y suplirlo es difícil porque la posibilidad de suplir un gran valor se lo suple con una gran inversión. Y nosotros debemos suplir futbolistas que podemos ver que reúnen las características para desempeñarse dentro de un modelo de juego que es el que tenemos, un perfil de jugador que deseamos, y a partir de ahí hacer la elección en base al presupuesto económico. Pero bueno, es muy bienvenido porque siempre digo que cuando hay una venta de un futbolista, seguramente que lo que interesa son dos votos, ¿no? Que son la de la institución, que necesita vender, y es muy comprensible porque si los clubes de Sudamérica no venden, no se van a sustentar económicamente en la temporada siguiente. Y la del futbolista, que también al ser transferido mejora su economía. Entonces, considero de que era muy necesario la salida de Alcides por el bien del club, por el bien del futbolista. Si bien tenemos una pérdida deportiva importante, pero nos vamos a acomodar, vamos a suplirlo, vamos a mostrarnos competitivos como lo hicimos con él y a partir de ahí buscar el desarrollo y la consolidación de un once que pueda ser reiterativo en el fecha tras fecha para poder depositarnos en algunas victorias que son las que buscamos siempre. ¿Cuál sería el destino de Agustín Mansur, profe? No tengo entendido, sinceramente no me he interiorizado, yo lo único que quiero saber es si el futbolista está o no está. Sé que hay un avance en su posibilidad. Sabiendo lo importante que es Mansur. Sí, clave. Sí, trato de manejar el equilibrio emocional del futbolista, Claro. porque se genera una incertidumbre y una posibilidad, como decía anteriormente, pero si no sale debemos estar en el trabajo diario porque a veces los futbolistas decaen un poco luego de una frustrada transferencia. Ya tengo vasta experiencia en otras instituciones con respecto a esto, por eso debemos estar encima del jugador
para poder llevarlo y poder tenerlo contento y con objetivos claros en su vida también y en su lugar deportivo. Y bueno, Agustín obviamente es un futbolista importante también, como lo son otros tantos. Así que estamos a la espera de ver si está la posibilidad de concretarse su transferencia o si continuará con nosotros para este semestre. Bueno, profe, te saluda Carlos Miranda. Yo tuve la suerte de poder reemplazarlo a Freddy Irala estas semanas en donde le estuve de vacaciones y bueno, estuve por la práctica de guaraní en 3 oportunidades y como que uno fue mirando, viendo, Jesús María Llano perfectamente adaptado, podría llegar a decirse, César Ramírez, un zaguero central interesante, lo de Mariano Ramos me sorprendió y mucho, lateral con muchísimo despliegue, Dani Pérez recuperado, Gaspar Servio recuperado. Bueno, estamos hablando de pérdidas, pero también adhesiones importantes. Sí, la verdad que los futbolistas que han llegado, 3 son de la casa, que han hecho una experiencia importante, que para mí también es otro aspecto relevante en el crecimiento de nuestros jugadores del Club Guaraní. Como fue Matías López en Recoleta, como fue Jesús Llano y César Ramírez en 2 de mayo. Realmente han hecho una evolución muy importante gracias a que han generado muchos minutos de juego y con buena expresión futbolística, y los considero, más allá que son de la casa, los considero como incorporaciones importantes que van a competir seriamente por un lugar en el 11 titular. Y estoy muy contento con la adaptación, con la entrega, con la disciplina que tienen en el día a día. Así que eso me pone muy feliz. Saber de que podemos contar con jugadores jóvenes que son de la casa y que nos van a brindar también un salto de calidad en la competitividad. Siempre digo que cuanto más competencia interna tengamos, mejoraremos la externa seguramente ante un rival. Así que estamos muy contentos con los arribos de estos chicos. Ha pasado con Aldo Pérez, ¿no? que venía de sus préstamos por diferentes clubes y le tocó el momento y demostró su capacidad, así que estamos en un proceso de desarrollo de jugadores que creo que lo están haciendo en muy buena forma. Es muy meritorio lo que hacen en el día a día. Tenemos un protocolo muy importante desde que el futbolista llega al entrenamiento hasta que el futbolista se va, en donde deben pasar por todas las estaciones y no solamente por el entrenamiento en el campo. Y lo cumplen con mucha responsabilidad y ese es el salto de calidad también que se tiene. Tocaste un punto muy importante ahí, profe, lo del arco, lo de Aldo Pérez. Ayer lo estábamos hablando en el trabajo de preproducción y decíamos, ¿quién va a ser el arquero de Guaraní? Ya lo tenés listo a Gaspar Servio. Aldo Pérez cerró una temporada excepcional. Tenés ahí gente de la casa también, aparte de Aldo Pérez, porque Aldo Pérez es de la casa. ¿Cómo vas a ir manejando eso teniendo en cuenta el rigor que requiere el manejo del grupo, sabiendo lo líder que es, en este caso, Gaspar Servio, pero con la temporada que hizo Aldo Pérez, es un lindo problema el que se te plantea? Es un lindo problema, como bien lo decís. Son 2 excelentes arqueros. Muy pocos clubes pueden darse esa posibilidad. Gaspar tiene una gran trayectoria, es un líder, es un futbolista que ordena muchísimo desde dentro del campo de juego, cuestión que la considero también muy importante. Y Aldo ha desarrollado un gran semestre que tuvo la consolidación con la convocatoria del profesor Alfaro a la última fecha FIFA a la selección nacional. Así que bueno, estamos en una elección muy difícil para nosotros como entrenadores. Bueno, y esperemos estar a la altura y poder tener convencidos y concentrados a ambos porque son grandes futbolistas, grandes arqueros y nos pueden dar y brindar muchísimo. Profe, una conversación que también tuvimos dentro de esta mesa es que a la selección paraguaya como que le hace falta quizá un 9 más, en el sentido de que los centrodelanteros que habitualmente suelen ser convocados, no todos están pasando por un buen momento. Ahí surge quizá el nombre de Iván Ramírez, que no ha tenido todavía la posibilidad, pero que ya en el último clausura destacó, tiene condiciones muy llamativas. ¿Te parece que si explota en esta apertura hay que tenerlo en cuenta? Sí, va a ser un trabajo
muy quirúrgico del cuerpo técnico del profe Alfaro. Saber observar primero las cualidades y las condiciones que ellos necesitan para su modelo de juego, y lo que va a empezar a obrar sobre la mesa es el rendimiento actual que también deben tener, porque sabemos de que el Mundial es ese momento, es ese partido y esos partidos que jugás y que tenés que estar en un rendimiento máximo porque son determinantes. Así que bueno, ojalá esté en el radar del profe Alfaro y que pueda tener esa oportunidad. Es un futbolista que se lo merece muchísimo, que trabaja en el día a día con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y realmente me alegraría mucho por él si llega a recibir una citación de la selección. Profe, vos sos un docente, más que un entrenador de fútbol, sos un docente, sabés explicar y muy bien lo que querés, informar lo que querés hacer llegar a los futbolistas. Y antes de entrar al aire, en realidad nosotros ya estábamos al aire, estábamos esperando ajustar los detalles. Yo decía, a mí me encantaría preguntarle al profe Víctor Bernay cómo hace para convencer a los futbolistas. En este caso decías que había algunos futbolistas que no tenían o por primera vez estaban siendo titulares de manera consecutiva en el arranque de la nota, decías. ¿Y cómo se hace para convencerle al futbolista que ese es el camino que tiene que transitar para llegar a la élite? Sostenerse, cuidarse. ¿Qué palabra se utiliza o cómo se maneja ese tipo de cuestiones para que se llegue a ese convencimiento del futbolista? Por lo que te decía Cabo de Vila hace un rato, con poco hiciste mucho y hoy esos futbolistas están consagrados, y uno de ellos es lo que citaba Carlos Miranda recientemente, lo de Iván Ramírez. Primero les hablo que el futbolista tiene que ser un atleta, no solamente un futbolista. Por eso nosotros tenemos un protocolo ideado por el cuerpo médico, por el preparador físico institucional y por el cuerpo técnico actual, en donde el futbolista tiene que presentarse 1 hora 15 antes del inicio de la sesión de entrenamiento, tiene que hacer algunas evaluaciones pertinentes, tiene que presentarse ante el cuerpo médico y a partir de ahí empieza a transitar por el gimnasio, por salas de flexibilidad, por momentos de recuperación, obviamente momentos de entrenamiento en el campo y luego finalizar también con trabajos de flexibilidad, de movilidad y de déficit de fuerza que le llamamos, porque cada futbolista al ser evaluado nos da un parámetro de qué es lo que tiene en déficit y poder corregirlo para equipararlo. Un ejemplo, la pierna derecha con la pierna izquierda en cuanto a la fuerza que pueda tener en una y otra pierna, ¿no? Entonces, ese protocolo lo hace ser muy responsable y no solamente participar de las horas de la sesión de entrenamiento. Después, saber de que en la sesión de entrenamiento, yo le llamo método de entrenamiento, la forma de entrenar nuestra, condice con la idea de juego. Entonces, todos los ejercicios que realizamos son ejercicios que le van a surgir en el correr y en el transitar del partido. Y por eso exigimos mucha intensidad y mucha concentración en cada ejercicio, que no sea de relax, sino que sea de compromiso y de aprendizaje y de crecimiento y de reflexión. Y por último, les hablo siempre de que hay una mochila que cargamos, en la cual todo lo bueno que hacemos debemos guardarlo en esa mochila porque es combustible. Y todo lo que nos sale mal o cometemos un error, debemos cargarlo temporariamente para analizarlo, para reflexionar, para que me deje un aprendizaje, pero desestimarlo y desecharlo de esa mochila porque esa es la carga que nos sirve. Y siempre digo que la crítica debe ser amplia, criticar lo bueno y lo malo, porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad a recibir crítica de lo que nos equivocamos. Pero debemos ser críticos también de las cosas buenas que hacemos, porque esa es la esencia y eso es lo que nos queda en el valor y nos queda para nosotros.
en el crecimiento. Entonces, esa mochila les pido siempre que carguen todas las acciones buenas que le han salido y que han mejorado para llenarse de energía positiva y poder creer. Y cuando uno logra creer y a partir de creer logra ir resolviendo con éxito las situaciones, llega la convicción. Y cuando uno se convence de algo, pasa a ser muy determinante lo que a partir de ahí genere. Profe, Guaraní el torneo pasado anduvo deambulando, por así decir, con la cancha que jugaba de local. Va a tener que volver a hacer esto esta temporada. ¿Qué tanto perjudica o afecta al equipo que no tenga justamente una cancha fija y que vaya rotando? Y generalmente en la repetitividad de juegos y de entrenamientos en un campo de juego uno lo conoce a la perfección. Hasta muchas veces hasta se orienta por los carteles inclusive que tienen la estática, ¿no? Entonces el conocer el piso, el conocer las dimensiones de tantas veces que uno entrenó le da un valor agregado. Pero a mi criterio, si tiene un buen piso y tiene unas dimensiones amplias que son las que me gusta, cualquier estadio viene bien, hasta que tengamos el nuestro con la identidad guaraní, con la identidad de los colores. Eso también genera un empuje hacia el futbolista. Pero mientras tanto, si logramos tener un buen piso y una buena dimensión de campo, vamos a estar cómodos también. Profe, miraste el Olimpia Boca y te consulto esto porque Olimpia es el próximo rival en ese clásico más añejo. ¿Cómo vas viendo el trabajo del rival de turno y su preparación y cuál es la clave para enfrentarlo en la fecha 1? Que Guaraní terminó invicto contra Olimpia el año pasado. Buen detalle ese, Toby. Olimpia ha reforzado en gran medida su plantilla. Ha llevado a un jugador que conozco muy bien, como Juanfer Alfaro. Y realmente ya tenía, a mi criterio, un buen plantel. El semestre anterior tenía futbolistas rápidos, dinámicos, tenía jugadores de experiencia que también le daban una sustentabilidad al equipo. Y creo que vamos a enfrentar a un gran rival. Pero también digo que a mi criterio y por lo que estuve analizando y leyendo a todos los informes periodísticos que ustedes realizan, he visto que todos los clubes han logrado crecer en incorporaciones y en plantilla. Así que vamos a encontrar un torneo muy difícil para todos. Considero que va a ser este torneo diferente a los que veníamos viendo. Y va a ser muy difícil para todos. Nosotros el torneo pasado terminamos a un punto del primero y a 10 del tercero. Y creo que hoy, en este semestre, no se va a dar así. Va a haber una competitividad muy alta. Van a empezar a jugar con firmeza los pequeños detalles, que fue una charla que charlamos con los futbolistas ayer. Mantuvimos con ellos. Para decir que la máxima capacidad de concentración y el detalle te puede dar 3 puntos o no. Nos pasó en el último amistoso que hicimos 3 tiempos y en el tiempo que un futbolista demoró en estar fuera del campo de juego en la atención médica nos convierte en un gol. Entonces casualmente utilicé ese momento del amistoso para hacerle ver que es muy importante tener en cuenta los detalles, porque van a resolver puntos determinantes y más que nada en un torneo que a mi criterio va a ser muy competitivo en todas las fechas. Vamos a tener que hacer uso del recurso de la entrega, la responsabilidad y asumir cada situación de juego con el máximo compromiso porque van a ser detalles determinantes. Profe, no te queremos quitar más tiempo agradeciéndote esta oportunidad de conversar contigo. Yo decía hace un rato y reitero eso, sos un docente en la manera de explicar cómo llegás, el mensaje termina llegando. Desearte lo mejor para lo que va a ser la temporada 2026 y aquí en Línea de 5 estamos atentos siempre a cuando dispongas de poder charlar un poco de esto que tanto nos gusta que es el fútbol. Un fuerte abrazo, profe.
Bueno, gracias a ustedes. La verdad que la nota fue muy linda, muy amena. Una nota futbolera de las que gusta muchísimo. Desearles lo mejor para ustedes en este 2026 y también desearles que tengan un gran mundial 2026 laboralmente hablando y para todo el pueblo paraguayo con la selección de Alfaro. No damos fuerte como Dios lo